Hola Inés, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Qué tal estás tú? Nada, muy bien también. Me alegro mucho de tenerte hoy aquí, de que estés hoy en este lado, ¿no? En el lado de responder preguntas, porque tú habitualmente pues estás en la parte de hacerlas, ¿no? Tanto en tu parte profesional como también en el programa de radio donde entrevistas a diferentes fintech. Exacto, exacto, pero bueno, me viene bien de vez en cuando. Prefiero Ujú. estar entrevistando, Juanjo, te diré, pero estoy encantada de estar aquí. Venga, genial, pues a ver si conseguimos generar un contenido de interés. Inés, siempre comenzamos el podcast, cada episodio, hablando sobre el background de cada uno de nuestros invitados. Ujú. Cuéntanos, ¿no? ¿Quién es Inés Muñoz y qué has hecho hasta llegar a Credit Logic? Bueno, hasta llegar al mundo fintech, lo cierto es que mi recorrido es, o sea, cuando cuento las cosas que he hecho no sabe muy bien si tengo 60 años o si estoy completamente loca, pero el caso es que he pasado por muchos sitios, que creo que todos han hecho, han puesto cosas en mi mochila y han hecho que sea quien soy hoy, pero hasta llegar al mundo fintech. Pasé por el emprendimiento muchos años, nada que ver en el mundo de la música. Vengo del marketing y vengo del mundo financiero. Entonces, cuando yo decidí, en un momento dado, 2012, formarme en nuevas tecnologías, en transformación digital, fue cuando reconecté con el mundo financiero, que era el de mis estudios, reconecté a través de la tecnología. Y ahí, en 2012 más o menos, empecé en el mundo fintech. Desde entonces hasta ahora, siempre he estado pegada al mundo fintech, que es donde estoy hoy. Siempre he estado conectada de alguna manera y desde hace unos años descubrí que, bueno, me encantaba una cosa que no a todo el mundo le encanta, que es vender software B2B en la industria financiera. Y empecé ese camino en el año 2018, más o menos, eh, y, y aquí sigo. No solamente ventas de tecnología financiera, sino ventas de tecnología financiera en empresas internacionales, para ser exacta. ¿Y cómo he terminado aquí? Pues supongo que por diferentes, cuando yo creo que vas avanzando en tu carrera, vas identificando cosas que te gustan y que suelen ser las que se te dan mejor. Y a mí me encantaba la tecnología, el mundo financiero, me reconcilié a través de la tecnología y me encantaba el mundo internacional. Y por eso estoy donde estoy hoy, que es expansión internacional de una empresa tecnológica de software financiero. Genial. Hablaremos ahora de esta empresa de software financiero. ¿Qué es Credit Logic? Si quieres, haznos el pitch. ¿Qué problema resuelve? ¿Qué números reales tenéis? Cuéntanos un poco, Inés, sobre esto. Bueno, pues Credit Logic está detrás, para que lo entienda todo el mundo rápidamente, está detrás de más o menos el 40% de las hipotecas en Irlanda, que es Wow. una posición bastante buena, de la originación de las hipotecas en Irlanda, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros optimizamos, simplificamos radicalmente el proceso de originación concretamente de hipotecas o concretamente de cualquier préstamo un poco farragoso, porque ahí es donde aportamos más valor y donde tiene más sentido nuestra tecnología. Eso es lo que hace Credit Logic, eso es lo que estamos haciendo. Ahora mismo tenemos una serie de números que compartimos para hacer entender lo que hace nuestra tecnología. Reducimos la carga, por ejemplo, manual hasta en un 80% en los procesos farragosos de préstamos hipotecarios. Esto quiere decir que tienes que intercambiar mucha documentación. Bueno, pues reducimos ese trabajo de la gente hasta en un 80%. Esto es en base a lo que hemos medido con nuestros clientes, ¿no? Esto tiene mucho impacto. Reduces, por supuesto, los tiempos, reduces, por supuesto, los costes, ¿no? En cuanto a tiempos, podemos llegar a un número de 30 minutos para darle tiempo al banco de decidir. O sea, desde que tú, Juanjo, haces una aplicación para tener una hipoteca hasta que el banco te dice que te la da o no te la da, podemos reducirlo hasta 30 minutos respecto a días. Todo esto como consecuencia de, entre otras cosas, reducción del trabajo manual. Luego, también esto tiene un impacto en costes, como decía, al reducir la carga de trabajo manual, pues hay un ratio también que es de 50% de mejorar el ratio coste-ingresos, lo mejoramos hasta en un 50%. Estas son las cosas que hace la tecnología de la originación de Credit Logic. Originación es desde que entra el lead online de una solicitud de una hipoteca
hasta que se da el veredicto de te la doy o no te la doy por parte del banco. Ok. En cuanto a tecnología, no sé si tendremos ocasión de hablar más de qué tipo de tecnologías usamos, pero bueno, eso es otra conversación. Pero utilizamos las que hace falta utilizar para llegar a estos números y, por supuesto, contamos con inteligencia artificial también, entre otras. Hablaremos de ello también, Inés. Ahora te preguntaré sobre esa parte. Vuestros clientes has dicho que son los bancos, ¿vale? ¿Algún tipo más de empresas a las que vendáis? Bueno, a brokers. En Irlanda el peso de los intermediarios de los brokers en cuanto a la originación de las hipotecas es mayor que en España. En España no creo que llegue al 20% y en Irlanda supera el 50%. Es decir, que más del 50% de las hipotecas que se firman vienen de intermediarios como los brokers, ¿no? Entonces sí que son nuestros clientes también en Irlanda. También tenemos, entre otros, algún que otro broker. ¿Y notáis diferencia entre el tipo de venta respecto a brokers o a banca o es similar? Bueno, hay diferencias en el sentido de que, bueno, hay muchas diferencias porque cuando tú estás vendiendo a un broker, el broker tiene que estar en contacto con diferentes bancos, les das un servicio distinto. Le tienes que dar un servicio de originación, pero hay un flujo de datos desde el broker hasta que se firma la hipoteca que pasa por diferentes bancos. Entonces, es un intermedio, es un hub que toca a diferentes bancos. Respecto al banco, es otro lado de la moneda porque el banco está solo y normalmente en Irlanda, por ejemplo, se conecta a muchos brokers, aquí en España también, y le llegan leads de diferentes brokers. El broker es el que genera el lead, sobre todo los brokers importantes que son un referente de real estate inmobiliario son los que generan los leads. Entonces, Ujú. sí que hay un matiz. Hay un cambio muy importante, pero nos hemos adaptado un poco a lo que necesitaba cada lado. Para el broker, por ejemplo, es muy importante esa integración con el banco que funcione espectacular y ese mantenimiento de la conexión, porque si ellos no pueden mandar una hipoteca, imagínate que tienen 5 bancos y les falla la API de uno de ellos, no pueden mandar, o, pues es un problema. Esa es una problemática muy concreta del broker, que no es tanto del banco. Justo sacas ahora la parte de integración, ¿no? Del broker con el banco. Quería preguntarte también sobre cómo hacéis vosotros la integración con el banco. ¿Cómo es este proceso? Bueno, esto es una de las cosas más interesantes que a mí me gusta contar, sobre todo viniendo de donde vengo, que es del mundo del core bancario, que es lo más, dentro de la tecnología financiera, el core bancario es lo que más miedo da en cuanto a cambiar el core bancario, migrar el core bancario, tocar cualquier cosa del core bancario, son como las tripas, ¿no? Entonces, tiene que ver con el core bancario lo que voy a decir ahora y es que nosotros tenemos la capacidad, estamos en otro momento, estamos en una capa de originación de un préstamo hipotecario o préstamo, por ejemplo, empresa, que es también bastante farragoso. Es la capacidad que tenemos de validar nuestra tecnología sin necesidad de conectarla con el core bancario en un primer momento. Es decir, nosotros podemos vender la tecnología, validarla, hacer una prueba de concepto y que no sea necesario conectar con el core bancario que tiene muchísimas implicaciones. Y cuando se ha validado esa tecnología, cuando se ha validado ya el flujo, el recorrido que va a hacer el potencial cliente, es cuando se conecta ya con el core bancario. Entonces, es una integración, primero, solo por eso, conceptualmente mucho más sencilla, y luego aparte en tiempos. Nuestra solución es una solución modular que tiene diferentes capas, entonces tampoco tienes que ir a por el monolito completo para integrarlo todo o nada, y tenemos unos tiempos de integración de semanas o pocos meses versus los tiempos que tienen otras tecnologías que son de 2 años. Entonces, eso es una gran ventaja y nos quita barreras a la hora de vender este tipo de tecnología. Si quieres, como ya que traes esto aquí a la palestra, si quieres podemos hablar ahora del stack tecnológico que utilizáis en CreditLogic. Si nos quieres contar, hablabas antes que tenéis IA integrada en los procesos, ¿qué más cosas utilizáis? Bueno, a Cuéntame. mí me gustaría destacar sobre todo la IA. Bueno, nosotros dentro de lo que es el motor que se llama Cognita de CreditLogic, que es el que cubre de principio a fin el proceso de originación,
hay diferentes momentos, ¿no? En ese proceso hay diferentes momentos que tiran de diferentes tecnologías. Hay procesos de orquestación de datos, hay procesos de orquestación de procesos, precisamente. A mí me gustaría destacar la inteligencia artificial, bueno, aparte de que es el palabra que todo el mundo menciona, por la manera en la que abordamos esto. Nosotros tenemos dos momentos donde es muy relevante la inteligencia artificial en cualquier proceso hipotecario complejo, ¿no? Uno es todo este intercambio de documentos, es muy obvio, es farragoso, tedioso. Entonces, ahí la inteligencia artificial nos puede ayudar. De hecho, es donde aplicamos nosotros la inteligencia artificial es en dos casos de uso muy concretos, muy sencillos, ¿no? Muy estrechados. Uno es en el proceso, el procesamiento de documentos. Tenemos o sea, un OCR, que es esa extracción de información, enriquecido con inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto de enriquecido con inteligencia artificial? Por ejemplo, si tú eres un banco que pides 3 extractos bancarios, el OCR es capaz de sacar la información del extracto bancario y esa capa de inteligencia artificial es capaz de marcar unas reglas e identificar si hay 3, 6 extractos, si la antigüedad corresponde con las reglas del banco. Entonces, es como un OCR más inteligente, ¿no? Ese es el primer momento que tenemos de inteligencia artificial. El segundo momento que tenemos de inteligencia artificial es o sea, nosotros estamos aquí para ayudar al banco, para ayudar a la gente. Cogemos toda la información que existe por diferentes fuentes. Una fuente es, por ejemplo, los documentos. Otra fuente puede ser el Open Banking, extraer información transaccional del que está pidiendo la hipoteca en sus distintos bancos. Otra información puede ser, por ejemplo, de scoring, de fuentes de scoring. Cogemos toda esa información, la información transaccional, la información de la identidad y toda la información de la que dispongamos, la ordenamos y la preparamos para que el agente pueda decidir más rápido, ¿vale? O sea, si nosotros tenemos una serie de elementos, voy a poner un ejemplo muy básico. Un Inés, elemento perdona, el agente te refieres al agente humano, ¿no? No al agente de IA. Ok. Sí, buena puntualización. Al empleado del banco, ¿vale? Correcto. Nosotros estamos trabajando todo el tiempo para ayudar al empleado del banco a tomar la decisión. Nuestra inteligencia artificial, una de las cosas que tiene, aparte de que somos muy rigurosos con el cumplimiento normativo, que no es tan evidente al parecer, porque hay estudios que dicen, según Amazon, que el 65% de los casos de uso de inteligencia artificial no cumplen con el Act, el EU AI Act que tenemos para esto. Aparte de ser muy rigurosos con el cumplimiento, tenemos al humano en el centro porque en las decisiones de crédito es el banco el que decide, es el empleado, es el banco con sus criterios el que decide. Pero para decidir necesita información y necesita información organizada de una cierta forma. Entonces, nosotros lo que hacemos es preparar la información para que pueda decir más rápido, para que no tenga que ir a todas las fuentes, organizarlo. No, en base a los criterios que tú tienes, banco, como en tus políticas, vamos a preparar esa información con inteligencia para que tú dispongas de un panel de control con las cosas que puestas en relieve, las cosas que son importantes para ti. Ejemplo, es importante identificar que hay, esto es muy típico mencionarlo, pero que hace apuestas, ¿no? En la persona que solicita. Aparte de los gastos, ingresos, en función de si tiene más gastos, más ingresos, la salud y el porcentaje apropiado para una determinada hipoteca, hay cosas como embargos, como casas de subasta, de juegos, este tipo de historias a lo mejor son como alarmas rojas para identificar que hay, oye, un posible potencial problema. Esto lo podemos extraer y plantar la información fácilmente para el empleado para que pueda decidir. Este es el segundo caso de uso. Cuando insisto tanto en hablar de que tenemos un acercamiento distinto de inteligencia artificial, no es inteligencia artificial por inteligencia artificial, es cogemos la justa que necesitamos para estos dos casos de uso concretos, lo simplificamos al máximo y ha sido tan interesante este trabajo de simplificar y hacer que el impacto en el negocio sea evidente, ejemplo, reduciendo un 80% la carga manual, que Amazon recientemente nos validó como partner para utilizar
sus modelos de inteligencia artificial como un caso de aplicación de sus modelos que, bueno, nos eligieron eran 500 empresas, eligieron unas pocas y eso es precisamente por ser un ejemplo de caso de uso simplificado y con aplicación directa al negocio. Muy interesante, Inés. Llegará un momento, o sea, todavía realmente estáis en la parte de simplificar ese proceso para que el agente bancario, el empleado de banca, pues, pueda tomar una decisión pues, mucho más ágil, ¿no? De una forma mucho más ágil, más segura, más certera y en menos tiempo. Pero te pregunto, no te lanzo esta pregunta. ¿Crees que llegará el momento en el que para un préstamo tan importante como una hipoteca podremos tener el OK o el KO directamente con un proceso automático? Pues no lo creo. Aparte que, por ejemplo, mucho tendría que cambiar la regulación, porque dentro de todos los negocios, industrias en donde podemos aplicar inteligencia artificial, el sector financiero está en los más delicados. Y los más delicados implica que tiene que estar el humano en el centro. Mucho tiene que cambiar la película para que de repente pueda desaparecer. Lo que sí que está sucediendo es que estamos ahora en un momento de transición, Juanjo, es decir, ahora nosotros estamos, por ejemplo, Credit Logic poniendo a disposición de los bancos estas herramientas para que ellos puedan quitarle trabajo a sus agentes bancarios, a sus empleados. Pero ahora mismo estamos en un momento de transición en el que no se suprime ese trabajo de los empleados, simplemente están testeando a ver cómo funciona y hacen de forma aleatoria supervisiones para ver si esto concuerda con la forma que tienen ellos de trabajar. Y cuando acabe este proceso de transición, efectivamente reducirá la carga de trabajo porque ya se fiarán. Los bancos nos fiaremos todos mucho más de esto que ahora mismo está siendo probado, porque es todo muy reciente. Esto sí que va a suceder. O sea, que la carga manual desaparezca sin tener que hacer una supervisión como la que está habiendo ahora, eso va a suceder. Ahora, que la decisión sea sin tener al humano eso no creo que suceda. A medio plazo, desde luego no. Quién sabe, ¿no? En principio parece que no lo veremos, pero bueno, quizás algún día sí que llegue. Vamos a hablar Sucede. ahora, aprovechando, Inés, que tu rol no es el responsable de expansión de mercado, de la salida de Credit Logic de Irlanda, ¿no? La empresa se origina o se funda en Irlanda. Decías que tenías más de un 50% del mercado allí, creo, no, un 40 has dicho, 40, perdona, que tenías del mercado allí. ¿Qué De la, diferencias de la de la original. originación? ¿Qué diferencia veis entre culturalmente, a nivel de negocio, también a nivel de relación con bancos, con diferentes stakeholders entre Irlanda y el resto de Europa o el resto, o España incluso? Bueno, más bien España con otros países tiene una diferencia en lo que hemos hablado antes de la intermediación de los brokers. Los brokers tienen menos peso en España. Hubo un boom de una serie de brokers antes de la crisis bueno, hizo que se hiciesen en su momento, antes de 2008, o sea, 2007, 2006, no lo sé. En esa época había una serie de brokers que aprobaron una serie de operaciones que resultaron ser operaciones que no deberían haber sido aprobadas, operaciones con riesgo crediticio y los bancos, de alguna manera, tuvieron una mala experiencia con los brokers en esa ola, ¿no? Cuando ha vuelto la ola de los brokers ahora, lo primero que han tenido que hacer los brokers es trabajar esa reputación y el proceso en el que estamos de adopción o de aceptación de brokers por parte de la industria es mucho menos maduro que en otros países como Irlanda, que el peso de originaciones que se hace a través de brokers es 3 veces el que se hace en España, ¿no? Entonces, eso es una diferencia importante, destacaría. Después, otras cosas, yo creo que en España tenemos una madurez digital relevante respecto a otros países europeos, porque ha habido puntas de lanza, banca que ha sido punta de lanza y referente a nivel europeo desde hace muchos años, ¿no? Entonces, seguramente podemos sacar pecho en el hecho de que hay mucha parte de la industria que está transformada y digitalizada. De resto, yo creo que es muy similar porque seguimos la misma ley hipotecaria, que luego se hace la transposición a cada país, pero las normas básicas yo creo que son las mismas.
Y desde el punto de vista del usuario, hemos hablado de los bancos, de los brokers, desde el punto de vista del usuario, ¿qué es diferente? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo veis que está evolucionando la solicitud de hipotecas? ¿Cómo veo que está evolucionando la solicitud de hipotecas? Bueno, las hipotecas, el peso de hipotecas de solicitudes online, desde luego, ha incrementado muchísimo. Hay una cosa que es un hecho y es que o sea, decían hace tiempo, ¿no? Decía Bill Gates que la banca iba a desaparecer o sea, banking no iba a desaparecer, pero que los bancos sí, ¿no? Y es verdad que nosotros necesitamos que el servicio financiero o el producto esté cuando lo queremos, donde lo queremos y en el momento y contexto que lo queremos. Entonces, evidentemente, los portales inmobiliarios son el momento en el que tú estás buscando tu casa y en el que vas a pensar en la hipoteca. Con lo cual, eso es una realidad en la era digital. Entonces, yo creo que es el gran reto, ¿no? El poder entender eso por parte de los bancos, pero y que la comunicación entre broker y banco sea óptima, porque evidentemente los brokers van a querer coger cada vez más de la cadena de valor y, bueno, los bancos no van a querer soltarlo tan fácilmente, ¿no? Entonces yo veo que hay una diferencia porque al final el usuario manda y si yo estoy mirando portales inmobiliarios, pues evidentemente si me ofrecen hipotecas es el primer impulso que voy a tener. Entonces, eso ha cambiado, ya es una realidad. Todavía se está transformando porque todavía no está tan claro, o sea, todavía no creo que se haya aceptado esto de la plataformización y que cada uno aporta el valor que puede aportar y la banca produce el producto y lo distribuyen otros, los brokers. Eso yo creo que es un camino un poquito más largo. Pero la confianza del banco es la confianza del banco, pero al final el que tiene el contacto con el usuario, pues tiende a ser más el broker. Yo creo que es interesante lo que vayamos a ver ahora en el medio plazo en ese sentido. Yo sí que veo, hay países en los que los brokers tienen muchísimo negocio. Negocio es como que tienen más parte de la cadena de valor y que hacen más del proceso, ¿no? Eh, yo creo que eso es bastante posible que suceda, que haya un trocito de esa cadena de valor que vaya a pasar al broker. Vamos a ver. Hay muchas historias políticas ahí detrás y fuerzas que se me escapan. Desde luego, pero sí que es más conveniente como usuario, ¿no? Si estás viendo ya en tu portal buscando inmuebles, lo tienen muy a mano, ¿no? El poder calcular. De hecho, te ofrecen ya el cálculo de la hipoteca en ese momento, te llaman rápidamente y al final funcionan pues como esto, como un marketplace, ¿no? Te ofrecen diferentes hipotecas que se adaptan mejor a tus Sí. condiciones financieras. Ya nos vamos aproximando, Inés, al final de la entrevista. Aprovechando, ¿no? Pues estos que parece, ¿no? Que tienes 60 años de experiencia, como decías, como decías tú. Eh, Te has movido mucho, conoces pues, diferentes mercados, diferentes verticales, has estado en ambos lados, ¿no? de la cadena de valor. Como profesional del fintech, ¿qué habilidades dirías, o según tú, qué habilidades crees que son las más útiles o las más necesarias para triunfar en la industria fintech? Bueno, en cualquier industria digital o de nueva era, yo creo que es muy importante, imprescindible, el poder tener la capacidad de adaptación, Juanjo. O sea, tú al final, por ejemplo, en una startup, imagínate que es una fintech que es pequeña, ¿no? Está trazando un poco su camino. Hay un foco que nunca se debe perder, pero hay muchos, bueno, lo que dicen, ¿no? De pivotar. Hay muchas veces que hay que pivotar hay que escuchar lo que sucede y hay que reaccionar rápido, ¿no? Entonces, al final, lo que tú pensabas que era tu estrategia y tu plan de acción, pues a lo mejor tiene que cambiar un poco. Entonces, yo creo que para cualquier industria, no solo la fintech, de esta era, tienes que tener capacidad de adaptación barra reinvención, porque la reinvención también a veces sucede y terminas siendo, pues no sé, responsable de, si se te da muy bien algo como yo que sé, en marketing y tienes que hacer
venta y además marketing y tienes que reinventarte un poco. Eso es bastante importante y si lo disfrutas, mejor. O sea, si sufres con eso, mal. Si disfrutas ese proceso de reinvención, pues va a ser mucho más agradable, sin duda, porque esto yo creo que no es una opción que no exista. Totalmente. Hay que afrontar el cambio como una oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Más que como Efectivamente, una barrera o una amenaza. efectivamente. Pues ya solamente nos queda, digamos, ese span de valor, ¿no? Inés, si eres banco, broker, cuándo probar Credit Logic, dónde seguirte, cómo contactar contigo, Inés. Si eres banco broker, o sea, una de las cosas que me parece, una de las cosas que pasa, Juanjo, es que la hipoteca no es un producto necesariamente rentable desde el primer momento, ¿no? Para un banco. Entonces, nunca llega a ser como una prioridad siempre, porque no es rentable pero es que hay cosas que pueden hacer que sea un poco más rentable, ¿no? Y cuando tú no pierdes nada por probar, porque no tienes que conectar con el core, porque puedes hacer una prueba de concepto, yo creo que cualquier momento es bueno, o sea, ya mejor que mañana, porque es dinero que dejas de ganar o de ahorrar o de ganar. Entonces, ¿cuándo probarlo? Yo lo probaría ya, porque además nuestra política es como de pruébanos, no te voy a vender nada, tú pruébalo y luego ya decide. Eh, esto respecto a Credit Logic y lo otro que me has preguntado, por favor. Sí, te pregunto que dónde seguirte, cómo poder contactar con vosotros. Sí, pues estamos bueno, Credit Logic está en LinkedIn y yo también estoy en LinkedIn y yo creo que es el sitio más adecuado para buscarnos. Y me encantará ampliar información a cualquiera que me esté escuchando.